Supercrack Estrella presenta. Entrada al inframundo en el Castillo San Carlos, Concordia. Si existe un lugar claro donde se abren portales dimensionales al inframundo, es este del Castillo San Carlos, Concordia, Entre Ríos, Argentina. El castillo está muy cerca del lago Concordia, donde recientemente se pudo ver un portal dimensional abriéndose y saliendo algo de él. El castillo es como un imán, las entidades del inframundo caen de estos portales abiertos y entran en el castillo. Quizás no esté el portal dimensional abierto por encima del castillo, pero está lo suficientemente cerca para que el demonio que sale del portal vuele hasta el castillo. Para eso tiene 5 minutos, si no llega en ese tiempo al castillo se desmaterializa. En el castillo tiene el plasma oscuro que le permitirá a estos seres de Venus tomar una forma. Recientemente el castillo abrió un portal en la noche, ocurrió la noche del lunes 28 de octubre de 2019 en Concordia. Recuerda, aquí está el castillo, él atrae a estas entidades de Venus. Un misterioso objeto bajó del cielo junto a un rayo en Argentina. Se ve perfecto cómo el extraño objeto aparece entre las nubes y desciende junto a un poderoso rayo, en medio de las tormentas de los últimos días. Te dejo algunas imágenes. Un video viral que aseguran fue filmado la noche del lunes 28 de octubre de 2019 en Concordia, muestra cómo en pleno cielo tormentoso sobre el lago que está muy cerca del Castillo San Carlos, un cuerpo cae de una nube cuando un enorme rayo ilumina el firmamento. La sombra bajó del cielo junto a un rayo, dijo quien registró las imágenes. El video fue grabado en Concordia, en la zona del lago. Desde allí la sombra entidad voló en 5 minutos al Castillo San Carlos. El castillo es una caja, atrapa a estas entidades, desconocemos la razón de esto. Castillo San Carlos. La caja, el cubo por sus formas, el atrapa fantasmas, historias de fantasmas, leyendas. El conde Eduardo, un hombre parisino hijo de aristocráticos, reconocidos por su fortuna, dueño de varios bancos franceses a fines del siglo XVII, mandó construir un castillo de 27 piezas, 2 plantas, en Concordia, Entre Ríos. Las leyendas dicen que el padre de este conde había hecho un pacto diabólico y de ese modo consiguió su fortuna, a cambio había ofrendado la vida de su primer nieto varón. El conde del Castillo San Carlos fue el primero en tener familia, el nieto varón. Se dice que por este motivo huyeron de París a Sudamérica, lugar tan lejano como desconocido para la época. El conde, la condesa y su hijo recién nacido tuvieron que marchar por el pacto que su abuelo hizo con fuerzas malvadas, así llegaron a Concordia en 1886. Vivieron en la ciudad de Colón por 2 años, que es lo que tardó la construcción de este inmenso castillo, que hoy solo son ruinas acumulando historias urbanas contemporáneas. Residieron ellos y sus criados sirvientes desde 1888 hasta 1891, fecha en que escaparon de la maldición con lo puesto sin que se sepa sobre ellos nunca más. Se comenta que hasta las pantuflas de la condesa habían quedado al lado de la cama, porque salieron de esa forma tan rápida, y la pregunta más importante que fue de ellos: ¿por qué desaparecieron? A poco de su partida el castillo ardió en llamas, poco quedó de todo el lujo y esplendor, pues las oscuras sombras por el pacto los habían alcanzado. Las ruinas fueron lugar de rituales de sectas, ofrendas, pero sobre todo de espíritus molestos. Todo aquel que haya nacido y vivido en esta ciudad costera sabe alguna vez escuchó sobre ruidos, gritos y sombras a los que nunca se le encontraron explicación más allá de haberlas buscado. El castillo está embrujado, aseguran casi todos, es creer o reventar, dicen los que trabajan allí. Realidad o mito, indudablemente es un terrorífico lugar en las noches. Ahora está destinado a un paseo turístico que brinda historias, leyendas, representaciones teatrales con efectos especiales, algo verdaderamente digno de apreciar. Esto mismo tal vez sea lo que aflora las creencias en el imaginario cultural, de que allí hay espíritus que se manifiestan todas las noches. Visitando la dirección del Parque San Carlos a cargo de Maximiliano Benedetto, encontramos varios relatos que hablan sobre hechos sin explicación. Es el caso de un policía que hace guardias de noche, que sin mucha importancia cuenta que al entrar a una oficina ve cómo llega rodando un fierro, aunque el piso no está en desnivel. Este hombre no le da relevancia, por lo que lo patea para dejarlo en el lugar junto a otros hierros que había allí. Sorprendentemente sucede nuevamente, llega rodando hasta sus pies, lo patea nuevamente y pasa por tercera vez, a lo que el oficial lo deja y cierra la puerta.
Otra de las historias más recientes es la captura de una cámara de seguridad de lo que actualmente es el museo posicionado en las antiguas caballerizas, donde siempre se escuchó llorar a una niña. Allí mismo cámaras infrarrojas captaron la imagen de una niña en medio de la madrugada con el lugar cerrado. Si observas la cara de la niña bien parece más bien uno de estos extraterrestres que llaman grises, que en mi canal ya expliqué que en realidad son demonios, y que la élite nos quiere hacer creer que son extraterrestres de otros planetas. No le busques explicación, construyeron un insensato palacio, lo usaron 3 años y salieron en estampida como si los corriera la historia. Tampoco era conde, pero era lo más parecido a un conde que se había visto en la ciudad de Concordia, y vivía acorde a esa condición. Del palacio se hizo cargo el erario público, que debe ser el peor de los propietarios posibles. Luego pasó por muchas manos. ¿Quieres más misterios y leyendas? Quienes luego habitaron el palacio contaban que en las noches se veían personas cavando pozos y recorriendo túneles como si buscaran algo. Algo hay allí, y ese algo atrae a estas entidades que entran en nuestra dimensión con la apertura de estos portales dimensiones, o quizás estos portales abiertos sean una forma de acortar la distancia entre Venus y la Tierra, ya que muchos creen que el infierno es el planeta Venus, como ya conté en algunos vídeos. ¿Te apetece todavía más? Entonces es bueno que sepas que Antoine de Saint-Exupéry se alojó allí, quedó impactado por las hijas de los dueños de casa, y es posible que en ese entorno haya concebido todo o parte de su obra Cumbre el Principito. Concordia, Argentina, está ubicada enfrente de la ciudad de Salto, Uruguay, a 10 kilómetros del puente de Salto Grande, línea recta, hacia el sur. Es una ciudad de vieja data, siendo un punto de vital importancia comercial durante la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX. A 3.500 mts. De la Plaza 33 Orientales de Salto, cruzando el río Uruguay, se encuentran las ruinas del Castillo San Carlos, dentro del parque homónimo de 98 hectáreas, construido en 1888 sobre la barranca del río Uruguay, a 320 mts, de la costa, con vista lejana al Salto Chico del río Uruguay, debido a que está 14 mts más alto que las costas de Uruguay. Su visión en la época de la construcción tiene que haber sido privilegiada. El palacio atrapaba a los lugareños por la belleza de la construcción, sumado a la finísima decoración de su interior. La edificación, que tenía una superficie cubierta de 1200 metros 2, se habría erigido a partir de planos traídos de Francia. En el año 1918 nos cuentan las cosas extrañas que ocurren cerca del castillo. Decía la familia Fuchs-Ballon con referencia a los pozos en Caras y Caretas de 1918. Hoy vive allí una familia que lo alquila, Fuchs-Ballon, y que me dio datos curiosos sobre lo que suele pasar en los alrededores del castillo, a intervalos más o menos largos, a veces después de meses, pero siempre en noches de mal tiempo ve sin luna. No se sabe por obra de quién, ni con qué objeto, pero hay individuos que llegan a unos 100 metros del palacio y se ponen a efectuar excavaciones que a veces alcanzan a 2 o 3 metros de profundidad. Hay quien se pone en observación sobre los árboles que forman el parque, y en cuanto se aperciben que alguien de los que habitan el palacio está por salir en averiguaciones, dejan los útiles y se van más que a prisa, desapareciendo pronto, protegidos por la espesa vegetación de aquellos lugares. Concordia es un lugar de avistamientos ovnis como este del año 2008. La imagen fue tomada en el centro de la localidad entrerriana. En ella se ve un objeto extraño entre las dos cruces de cúpula de la Catedral San Antonio de Padua, ubicada en el centro de esa ciudad. Un turista aseguró haber fotografiado sobre la cúpula de una iglesia un objeto volador no identificado, ovni, que segundos después desapareció, mientras visitaba la ciudad entrerriana de Concordia. El episodio es el segundo de las mismas características ocurrido en territorio entrerriano en la misma semana, cuando un hombre también captó un objeto extraño en el momento en el que tomaba la fotografía de su hija adolescente. La última imagen fue tomada el mediodía del viernes, en el marco de una jornada soleada, con una computadora notebook que tiene incorporada una cámara fotográfica, desde el centro de la Plaza 25 de Mayo, de Concordia, la segunda en importancia de la provincia. En la captura, que fue difundida por el diario local El Heraldo, se ve un objeto grisáceo entre las dos puntas de la Catedral San Antonio de Padua, que se ubica frente a la plaza principal de esa ciudad situada al noreste del territorio entrerriano. Asimismo, en otra fotografía captada segundos después, el objeto ya no aparece en la imagen, lo que fue interpretado por el autor como un indicio de que se movía a gran velocidad. La simultaneidad de ambas fotografías se ve reforzada por el reloj que se ubica en una de las torres de la catedral, ya que en ambas imágenes las agujas marcan el mismo minuto, las 11:45 de la mañana.
Si bien en Concordia no se había difundido un fenómeno semejante, en la cercana ciudad uruguaya de Salto, los lugareños hablan de la existencia de un ovnídromo, por los constantes reportes sobre apariciones de objetos desconocidos en el cielo. En tanto, el episodio ocurrido en Paraná se produjo el 21 de octubre pasado, cuando un hombre llamado Miguel Ángel Osuna tomaba fotografías de su hija de 15 años en el Parque Urquiza, de la ciudad de Paraná. Cuando Osuna llevó el archivo de la imagen de una casa de fotografía para ampliarla, el empleado del local notó la presencia de un objeto alargado que parecía moverse velozmente. Son estos seres de Venus. Parravicini dice que fue abducido por un ovni de Venus. Venus podría ser el lugar de donde estos seres parecen salir de portales abiertos con descargas eléctricas de rayos en el castillo antes mencionado. Benjamín Solari Parravicini, el famoso vidente argentino, declaró que mientras caminaba cerca del obelisco, fue abducido por un ovni. Este evento habría sucedido en 1960, según la entrevista que dio al diario La Razón el 10 de junio de 1968. Parravicini mencionó en esa entrevista que fue raptado por seres de estatura elevada, con ojos redondos, sin párpados y con cabellos platinados. Antes de subir a la nave extraterrestre, vio a un ser con ropa metálica o un saco verde fosforescente en medio de una niebla. Ahí fue cuando se me cruzó la idea de que yo estaba en un plato volador, porque veía allá abajo, veía la punta del obelisco, que entonces tenía una luz, y justo cuando se me ocurrió pensar eso, uno de ellos me dice: "Sí señor, somos de Venus", dijo Parravicini en la entrevista. Yo había subido a la madrugada, en plena noche, oscura, detalló, fue impresionante para mí ver el sol, enorme, grandote, refulgente, dijo sobre esa experiencia en la que vio, según su propio relato, cómo estaba dando vuelta por el mundo. De repente empecé a ver que los cielos cambiaban, y vi un cielo colorado, como esos que se ven a la caída de la tarde, agregó en la entrevista. Simultáneamente, vi que el mundo se torcía, agregó, y en su relato a continuación dijo: "Entonces se nubló de nuevo, hasta que yo vi un sol verde". Fue impresionante, declaró Parravicini al diario argentino La Razón. A partir de 1960, Parravicini incluye en sus famosas psicografías, muchas más imágenes y textos de seres extraterrestres y ovnis. ¿Será también una coincidencia que en la zona donde está este obelisco se hayan registrado desde mediados de los años 60 lo que se denominan avistamientos de ovnis? Pero si miramos en el Google Earth, el obelisco de Buenos Aires y el castillo de San Carlos, Concordia, podemos ver una pequeña distancia entre los dos lugares. Una distancia de 350 kilómetros los separa. Es como si el obelisco de Buenos Aires y el castillo de San Carlos formaran una especie de antena para abrir puertas dimensionales. La distancia de 350 parece decir 350 es el número más importante del mundo, el límite máximo seguro de dióxido de carbono en la atmósfera, según los científicos. En el antiguo Egipto, los obeliscos proliferaron colocados en pares a la entrada de los templos para protegerlos y fueron considerados rayos petrificados de Atón durante la época de Akenatón, de quien se ha dicho que su cráneo alargado no corresponde a ninguna raza humana. En el culto del dios solar Ra, como símbolos de la estabilidad y la fuerza creadora del dios solar, ya que los antiguos egipcios creían que los rayos del sol llevaban a las tumbas la resurrección de los muertos. También se considera que la columna del obelisco sería una ofrenda a Dios del Sol y que el piramidón o punta superior simboliza los rayos del sol que se esparcen en la tierra, por ello la referencia a la estabilidad y permanencia, así como a la virilidad y fertilidad, los atributos del sol. Se dice asimismo, que por su forma espigada, funcionan como torres que captan y emiten energía, una antena que puede concentrar desde su base cantidades ingentes de energía y emitirla desde su punta hacia algún otro lugar situado en los alrededores, como podría ser el castillo de Castillo San Carlos, Concordia. Juntos los dos forman una poderosa antena al inframundo o a otros mundos, ya sean en otros planos o dimensiones, o otros mundos paralelos o viajeros del tiempo. Los obeliscos están cerca de alguna estructura que necesita y se nutre de esa energía emitida para potenciar su funcionamiento, como iglesias y lugares de culto importantes, instituciones y lugares de poder legislativo, jurídico, económico, etc. En este caso sería el castillo de San Carlos, en Concordia. Y están cerca de puntos donde existe la posibilidad de enchufarse a alguna toma de energía natural del planeta.
Muchos de los antiguos obeliscos egipcios fueron llevados a diferentes ciudades del mundo, donde se alzan en lugares importantes como la Plaza de la Concordia de París, o en Central Park en Nueva York, Estados Unidos. En la Plaza Castilla de Madrid tenemos otro obelisco inauguración. 23 de diciembre de 2009, el mismo año que fue el Festival de la Bestia, el mismo año que se pudo ver la espiral de Noruega el 9 de diciembre del año 2009, o sea 14 días antes de la inauguración. 23 del Obelisco de Madrid, que curiosamente este Obelisco de Madrid tiene una espiral dibujada en su suelo como la que se pudo ver 14 días antes en el cielo de Noruega. ¿Casual todo esto? Puedes estar seguro de que no. El 9 de diciembre del año 2009, en el cielo nocturno de Noruega, apareció una extraña forma de espiral que pudo ser fotografiada por miles de personas desde el norte de Noruega y Suecia. 14 días después se inauguró el Obelisco de Madrid, que tiene una espiral en su suelo. Todo esto fue en los últimos días del Festival de la Bestia, al día que Lucifer entró en el portal abierto en Noruega. En su honor está este de Madrid inaugurado el día de su marcha. Volverá dentro de 28 años y otra espiral como la de Noruega será abierta. El fenómeno, que como decimos había sido constatado por miles de personas, era una luz azul con una espiral de color grisáceo, tuvo una duración de entre 2 y 3 minutos y algunas de las personas que lo vieron declararon que un mes atrás había sucedido algo similar, aunque menos espectacular. El Instituto Meteorológico de Noruega se inundó rápidamente de llamadas de teléfono preguntando sobre el fenómeno en cuestión, muchos presa del pánico que suponía ver algo desconocido en el cielo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.